eso de las herencias se queda uno sin saber. Yo no sé a ustedes cómo les ha ido. Pues probablemente en medio de una situación difícil económica le llegó una herencia y le ayudó un poquito en sus cosas. Pero otros, por el contrario, a veces como que las herencias antes como pa' peor. En las relaciones de la familia, un montón de problemas unos con otros, y hasta ahí como que llegó la familia. Y entonces, ¿eso de las herencias era bueno o no? ¿Eh? Claro que sí, depende de cuánto sea, depende de lo que dejen, o depende con quién haya que partirlas. Depende de los ceros que tenga. Entre más ceros, más problemas. Entre más ceros, más problemas. Pero yo hoy, partiendo de las herencias, hombre, es que me nombraron, como les dije hace poquito, albacea, y me toca decirles, le dejaron una herencia. ¿Qué? Le dejaron una herencia. Sí, yo veo que ustedes como que no creen, entonces no les doy nada. Le dejaron una herencia, ¿la quiere recibir? Sí. Bueno, empiezo por aquí, herederos de la bendición. ¿Cómo es? ¿Herederos de qué? Herederos de la bendición. ¿Herederos de qué? Herederos de la bendición. Bueno, lo de la herencia uno se pone a ver y al fin y al cabo pues uno no la trabajó. Eso es del que la trabajó. Además, si uno fue el que la trabajó, entonces no le van a dejar nada, sino que le están pagando lo que uno hizo. Me hago entender. Una cosa es el don y otra cosa es el salario. Una cosa es el don y otra cosa es el salario. Si usted lo que ha hecho es trabajar y trabajar, entonces cuando le van a dar la recompensa de su trabajo, uno se acostumbró a decir muy formalmente, pues gracias. Pero en realidad habría que decir a la orden. Y que el próximo paguito sea mejor, ¿ya? Porque en realidad lo que le están es dando un salario, el pago de su trabajo. Pero la herencia tiene como elemento fundamental y constitutivo el que es gratuidad. Gratuidad de parte de aquel que la quiere entregar. Gratuidad de parte de aquel que la quiere dejar. Con razón puede decir, no, es que yo hago lo que quiero con mi herencia, jurídicamente quizás entonces toca una cosa y la otra, pero en definitiva la herencia supone disponibilidad de aquel que la tiene, Entonces, partiendo de esa diferencia, no es que le van a pagar una cosa, sino que le van a dar regalo, don, gracia, le interesa esa herencia, le interesa ese regalito, le interesa ese don. Pues oigan lo que pasa. Carta a los Romanos, capítulo 8. En efecto, versículo 14, Romanos 8:14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis, ¿no qué? Oiga, esto se trata de recibir, de don. No recibisteis un espíritu de esclavos para vivir en el temor. Antes bien, recibisteis espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. ¿Si somos hijos qué? ¿Si somos hijos qué? Mire, le estoy leyendo de la palabra de Dios. No lo cité ante un notario, no lo cité allá ante determinadas personas para leerle el testamento que le hayan podido dejar y mostrarle lo que le dejaron en la herencia. Lo cité ante la palabra de Dios, no ante ningún notario, sino ante la palabra de Dios, en escritura. Y por cierto que eso es lo que significa Nuevo Testamento. ¿Nuevo qué? La verdad es que el Señor quiso corregir el Antiguo Testamento. Algunos de ustedes saben por qué el Señor corrigió el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Antiguo usted no estaba incluido. Tal cual.
¿Por qué corrigió el Antiguo Testamento? No estaba mal hecho. Acuérdese que el dueño hace con lo que tiene lo que quiere. ¿Por qué corrigió el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo modificó? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaba primero y fundamentalmente para su pueblo Israel, y porque inclusive eran muchas de las promesas que todavía no se habían cumplido. Y resulta que todas esas promesas tienen su cumplimiento en Jesús, el Señor, que es el amén de Dios, el sí de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y hubo tanto que hubo para dar y para convidar. Hubo tanto la plenitud de la revelación del amor de Dios, que precisamente ese primer testamento, en el Antiguo Testamento así precisamente se llama Berit. La expresión es esa, Berit. La expresión con el Nuevo Testamento es diateque y se traduce literalmente testamento. Alianza, compromiso, eso significa Berit, alianza, pacto. Y esto es muy importante que usted vaya entendiendo esto. La mayoría de la gente no entiende eso. La mayoría de la gente no entiende. Porque quizás no ha tenido conciencia mucho del linaje a que pertenece. Como nos hemos acostumbrado a que simplemente, pues quizás su papá le dejó no más deudas y quizás quién sabe qué extraña reputación, y que lo de la familia que no fue de mucho abolengo no significó que usted fuera duque de tal, ¿ya? El príncipe o la princesa tal. Aun cuando yo les he contado muchas veces, aquí algunos hay que nacimos con algún tipo de títulos honoríficos, solo que después como que no los hemos vuelto a utilizar. ¿A usted también le tocó o no? Usted sabe que muchos de los españoles antiguos que vinieron acá tenían títulos honoríficos, ¿o no? Entonces, por ejemplo, en mi familia eran condes, pero a mí no me salía eso porque yo era el condenado. Entonces dije, no, yo eso no lo vuelvo a utilizar, ni riesgos. Entonces, después de dejar ese título honorífico, resulta que me salió una herencia mejor. ¿Cuál herencia mejor? Mire, somos hijos de Dios. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Yo no sé si usted se ha hecho hacer un examen de ADN. ¿Quién quita que usted sea de la realeza, al menos de la que más suena ahora, la realeza británica, o la realeza por allá en Mónaco, o en Bélgica, o en algunas de esas cosas? Mire, usted aquí viviendo como un pobretón, para saber que su abuelo era uno de esos que vino a tirarse una cana al aire en América, y resulta que usted es de la realeza, y que por allá uno de esos castillos de Europa en euros, y que fácilmente, como toda esa mano de viejos por allá están como muy echados, muy achapados ya, muy antiguos y muriéndose, el próximo en la dinastía, no es como otros que hay por allá que dice que es el 88, el 150, el 700 y pico de la dinastía, no, el número 2, mejor dicho, el otro que ya está marcando calavera, está buscando a ver quién es el número 2 y resulta que es usted y no se ha dado cuenta. Y toda esa herencia le corresponde. Pues yo le vengo a anunciar que la herencia suya es mucho más grande. Que la herencia suya es mucho más grande. Que usted y yo somos de verdad hijos de Dios. Pero como yo no sé que usted no me cree, entonces hasta que le muestre así un certificado de ADN, vaya casi una prueba de ADN. Esas pruebas de sangre, no, eso ya pasó de moda. Una prueba de ADN para que conste plenamente. ¿Alguno aquí se ha hecho una prueba de ADN? No. Ustedes tienen mucha fe, ¿no? Y todavía le siguen diciendo a su mamá, mamá. Y a su papá, papá, todavía más fe. En fin, en todo caso le cuento que hay ya manera de hacer pruebas de ADN para saber que usted es hijo de Dios. ¿Qué? ¿Qué? Que hay pruebas de ADN, ¿para qué? Para saber
que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios. No va a creer que eso es en cualquier laboratorio chiviao. No vaya a creer que eso es en cualquier laboratorio que después le viene a decir, qué pena con usted, es que las muestras se cambiaron. No. No, este es el Espíritu de Dios, o sea, ¿quién? Dios mismo. Dios mismo el que acredita. ¿Qué significa que acredita? Que da crédito, que da testimonio. El Espíritu de Dios se une, el Espíritu con mayúscula, se une a mí, a mi espíritu, a mi ser, a mi realidad, y me da testimonio de que soy hijo de Dios. Mire, ¿usted por qué en realidad podemos decir que es hijo de su papá y su mamá? Supongamos que no voy a poner más en tela de juicio a su padre y a su madre, que en paz descansen. Mire, entonces, ¿por qué? Porque en definitiva la constitución genética del uno y del otro, a través de la unión de ellos, a través de la unión del hombre y de la mujer, generaron este precioso niño y esta preciosa niña que tenéis acá, ¿cierto? Pues esos rasgos físicos corresponden también a un orden genético, que se compuso en la unión del hombre y de la mujer, su padre y su madre. Ahora, usted y yo no solo somos eso, nacidos de la carne, nacidos de hombre y mujer, sino que somos nacidos de Dios, hijos de Dios. ¿Y eso cómo es eso? Y oído, es que muchos creen que esto es carreta religiosa. Es que muchos creen que esto son bonitas ideas o bonitas novelas de que siempre el ser humano mendigo tiene la telenovela por allá de que en realidad fue el hijo del rey olvidado, el hijo de la realeza nunca reconocido, pero que al final la película va a cambiar totalmente. Y entonces creen que son simples ideas. No, es realidad. Por eso, hágase una muestra de ADN espiritual. ¿Entendido? Yo se la pago. Hágase una muestra de ADN espiritual. Y resulta que, ¿cómo es esa muestra de ADN espiritual? El Espíritu de Dios, o sea, Dios, se une a mi ser, porque efectivamente así es como hemos nacido. Lo nacido de la carne es carne, pero nosotros hemos nacido de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios, por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor, que nos ha sumergido en Él, entonces ha derramado sobre nosotros su Espíritu, y el Espíritu de Dios se une a mí, y la prueba de eso es que entonces mi realidad, el nacido de nuevo, comienza a balbucir un nuevo lenguaje, porque es un nuevo ser, una nueva criatura, y el nuevo lenguaje, Abba, es expresión del nuevo ser, del ser nuevo que se expresa de una manera nueva. Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, su Espíritu derramado sobre nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Hombre, yo sé que aquí hay muchos muy incrédulos. Lo quisiera ver en una noche de estas, por ahí 11, 12 de la noche, o si quiere 3 o 4 de la mañana, cuando se despierta a hacer nada. Entonces comience a hablar usted con su papá. Y entonces comience a decir, Abba, ¿oíste entonces cómo es la cosa? Abba, ¿cómo es la cosa? O sea que yo soy hijo tuyo. O sea que tu espíritu, tu ser, tus genes, por eso se llama regenerados, reengendrados, me han hecho nueva criatura. Y comience a hablar con Él. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre le va a dar a experimentar a usted que es verdad, que somos hijos de Dios. No es que parece, no es que son bonitas ideas, no es que son ilusiones. Mire, yo soy hijo de mi papá y de mi mamá, quiéralo o no lo quiera. No es cuestión de ilusiones, no es cuestión de que entonces yo escojo a otros. No, es que genéticamente lo soy. Y ni yo los puedo negar, ni ellos me pueden negar. ¿Entendido?
Pues así es esto de la vida espiritual. El Espíritu de Dios te ha reengendrado y no son ideas religiosas. Y no es una superestructura mental, es una realidad de ser, una realidad ontológica. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando viene a ti, cuando nos sumergió en el bautismo, cuando nos confirmó en la confirmación, cuando nos alimentamos con Cristo. Lo que pasa es que hay muchos muy dormidos. Hay unos que viven y ni cuenta se dan, inclusive hay unos que tienen la mamá pero la tienen lejos. Tiene el papá pero lo tienen lejos, lo criaron lejos, lo crió otra gente, pero quiéralo o no, conózcalo o no, reconózcalo o no, es hijo de fulano y de sutano, ¿entendido? Usted y yo somos hijos de Dios, hemos sido sumergidos en la sangre de Cristo, en el corazón de Cristo, hemos sido bautizados, sumergidos en Él, y el Espíritu de Dios ha venido a nosotros y nos ha reengendrado. Y no se lo estoy diciendo porque lo esté leyendo allá un notario esperando a ver cuánto le dan de comisión. ¿Qué tal cosa? Les aviso que le dejaron y que usted es hijo de fulano y sutano. No, le estoy diciendo, leyéndole el Nuevo Testamento. ¿Qué le estoy leyendo? Le estoy proclamando el Nuevo Testamento, la nueva alianza, en la que le estamos proclamando y diciendo oficialmente, se lo estoy diciendo de una manera muy oficial, que el Espíritu de Dios se une a nuestro ser, a nuestra manera de ser, a nuestro espíritu humano, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, herederos. ¿Por lo tanto qué? Herederos, herederos. Uno no entra todavía en la dinámica de la gracia. La gracia es don, la gracia es gratuidad, la gracia es adelantarse del que tiene y libremente da. Nosotros somos muy mercachifes, nosotros somos muy mercaderes, nosotros somos muy recateros, nosotros somos muy tanto en cuanto. La vida en definitiva es un don. Las grandes cosas, lo que nos supera en definitiva es un don. Y esto tiene que ser un don, no hay cómo comprarlo. Es el don de Dios. Asómbrese usted por el don de Dios. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es cierto que a lo largo de la vida muchas cosas nos las hemos ganado a pulso. Hemos pagado sangre por ello. Muchas cosas hemos pagado sangre y de alguna forma como salario. Las cosas más trascendentes, las cosas más importantes, en definitiva, son un don, son un regalo. Nunca tuvimos cómo pagarlas. No tuvimos cómo pagar esto de existir como seres humanos. No tengo cómo pagarle a mi papá y a mi mamá. Es un don, es un don. No tengo cómo pagar una cantidad de cosas, es un don. La misma relación de pareja, los hijos, tantas cosas son un don. ¿Con qué voy a pagar un amanecer, un atardecer? ¿Con que voy a pagar una cantidad de cosas? Son un don. Pues el don, regalo por excelencia, es que en la plenitud de los tiempos Dios me ha regalado don. ¿Lo merezco? No lo merece. Si lo mereciera sería salario. Me ha regalado el ser hijos de Dios. Ha derramado su espíritu sobre mí. Y entonces esa gracia, ese don, solo puede suscitar en mi corazón agradecimiento, gracias, gratitud. Eso es lo que puede y debe suscitar en mi vida, agradecimientos. ¿Les interesa pues? ¿Son herederos? ¿Les interesa la herencia? Profundizar en la herencia. Ahora, les cuento una cosa. Esa herencia hay que partirla. Esa herencia hay que partirla. Pero vea, deje de mirar con su mirada. Es tan sobreabundante que para todos hay sobreabundantemente. Es más, le digo de una vez con quién hay que partirla. Mire, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Qué? ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos? ¿Qué significa coheredero?
que tiene el mismo derecho y que hay que partir la herencia. Entonces, aquí los coherederos son fulanito, 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 sutanito y sutanito, ya. Estos son los hijos reconocidos. Aquí hay algunos de los hijos reconocidos. Levanten la mano los hijos reconocidos. ¿Y usted qué? Usted no se reconoce. Si Dios te reconoce, si Dios paga precio de sangre y escribe tu nombre en su corazón, levanten la mano los hijos reconocidos a ver para poder partir de esta herencia. Bueno, levanten la mano o al menos la cabeza los mochos. Diga yo, le toca herencia, no quiere herencia o no. Amén. Le cuento. La herencia que Dios Padre le dio a su Hijo Jesucristo, ha dispuesto en su amor y en su generosidad que la comparta, que nos haga partícipes de la herencia que le dio el Padre. Uno de esto entiende poco. Es lo mismo que estuviéramos repartiendo una gran herencia, una gran hacienda o un reino entre un montón de infantes, entre un montón de muchachitos. Y entonces a ese montón de muchachitos, ahí, mijito, usted es el príncipe tal, usted es el príncipe tal, a usted le toca el ducado de tal parte, a usted le toca el territorio de Alemania, a usted le toca el territorio de Holanda, a usted le toca todo el África y sus colonias, a usted le toca toda América y tal cosa. Y pregúntele al niño qué quiere, un chupete, un helado y dormir. No entiende nada de lo que estamos hablando. Espero que maduren, espero que crezcan. Y de eso se trata esto, de que maduremos y crezcamos para tomar conciencia de lo que somos. ¿Para tomar qué? Para vivir de una manera digna con la vocación a que hemos sido llamados. Porque ese muchachito, enseguida, después de leer el acta del testamento, y le importa un pepino que quedó con todos los reinos de tal cosa y allá está chillando y sufriendo porque se le acabó el chupete o porque no lo quieren dejar jugar con el carrito tal cosa. Ahorita alguno llegó chillando seguramente porque le quitaron el carrito o porque lo chocaron o porque le quitaron el chupete o porque tal cosa, y no tenemos dimensión de nuestro Padre y de la herencia que tiene para nosotros. Que conocieras el don de Dios, y ese don de Dios que te está regalando, no vivirías como un esclavo. Para que nos vamos introduciendo en esto de la herencia, mire, yo les voy a hablar un poquito de alguien que entendió un poquito de esto, el viejo Abraham. Abraham en el Antiguo Testamento es de alguna forma la imagen primera de lo que en Jesucristo va a ser pleno y se va a cumplir. Pero les voy a hablar de esto porque es que cuando se trata de algo uno tiene que aprender del que sabe, ¿cierto? ¿Usted va a aprender guitarra de quién? El que sabe. ¿Usted va a aprender violín de quién? Usted va a aprender de algunas cosas del que sabe. Entonces, de esto, de recibir herencias, de recibir la herencia de la bendición, yo lo quiero invitar a que aprendamos del que sabe recibirlas. Entonces, en el Antiguo Testamento, por excelencia, el que sabe recibir las bendiciones de Dios, la herencia de Dios, es Abraham. Y en el Nuevo Testamento, la que sabe recibir la herencia de Dios es por excelencia María. En el primer testamento, el que sabe recibir es el patriarca Abraham. Y en el Nuevo Testamento, la que sabe recibir es la matriarca María. Y entiéndame la lógica. Y yo quiero que usted caiga en cuenta, mire, no es carreta religiosa. Estamos hablando es de plata. No es carreta religiosa. Estamos hablando es de ser. No es carreta religiosa, no son ideas religiosas, estamos hablando es de bendiciones. ¿Cómo así? Es que cuando uno comienza a hablar de la palabra y comienza a hablar de Abraham y comienza a hablar de la piadosa Virgen María, entonces la gente pone las manos así,
voltea la cara, voltea los ojos. Y entonces está hablando de por allá de otro montón de cosas que nada tienen que ver con mi vida. Hombre, si me hubieran dicho que hoy íbamos a hablar de problemas matrimoniales, todavía no se había perdido esta platica. Que me hubieran dicho que hoy se iba a hablar de prosperidad económica, hombre, esa vaina me interesa. Hombre, que me digan qué voy a hacer con esas fieras que tengo en la casa. No, no estoy hablando de la esposa. Que me digan qué voy a hacer con los hijos, qué voy a hacer con aquellas situaciones. Todavía esa cosa sí puede ser interesante. Pero que me vengan a hablar como de bendiciones y de la Virgen María y del cuchito Abraham. Pues ellos son los que saben recibir la herencia y aprovechar la herencia. ¿Conoce usted a alguno que se haya malgastado la herencia? Claro, la suya y la de los otros. ¿Conoce usted a alguno que no la haya aprovechado y que viva como un miserable? ¿Para qué le digo que no? Pues entonces es necesario tomar conciencia, vivir de una manera digna conforme a la vocación que hemos recibido y tomar conciencia de lo que somos y de la herencia que el Señor nos ha dado. Mire, le pongo en advertencia esto. El hecho de que sea don, regalo, no significa que no cueste. Ese es el otro problema. El otro problema es que el viejo, el abuelo, el tatarabuelo, se pasaron amasando una empresa, forjando una empresa durante tantas generaciones, el trabajo de tantas generaciones, y vino él, calavera, y ni siquiera en una generación, sino en 3, 5 años, acabó con la riqueza de la familia de 5 o 6 generaciones. No estoy hablando cuentos chinos, pudiéramos empezar a citar apellidos, ¿me entiende? Y entonces, como a él no le pareció que costó nada el don, como él llegó ahí y eso estaba ahí, le pareció que eso no valía, que eso no costaba. Otra cosa es después verlo pidiendo por ahí cualquier tipo de cosa, al menos cualquier trabajito para poderse medio sostener. La historia del hijo pródigo se repite. Pues la herencia es más que valiosa. Es tan valiosa que ninguno de nosotros puede pagarla. Pero ha costado la sangre del mismo rey. Ha costado la sangre del mismo rey. Ha costado la sangre del mismo Dios. Y como ninguno de nosotros tenemos con qué pagarla, por eso el Señor Dios ha decidido regalarla, donarla. No porque no sea costosa, sino porque nadie alcanza a pagar por ella. Tanto más tenemos que valorarla. Herederos de la bendición. Así quiero yo llamar esta enseñanza. ¿Algunos de ustedes quieren ser herederos de la bendición? Amén. Herederos de la bendición. Y voy a empezar a decir algunas cositas sobre la bendición, apenas algunas cositas. Yo le he dicho que un cristiano, un creyente desde la Sagrada Escritura, un católico tiene que ser experto en bendiciones. Un creyente que no sea experto en bendiciones, pobre tonto. Si es que la historia de la salvación, la historia de la relación de Dios con nosotros es la historia de sus bendiciones. Por eso esto que le estoy diciendo de aprender a recibir las bendiciones es tan importante. El Señor Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. El Señor hace llover sus bendiciones sobre buenos y malos. El Señor reparte sus bendiciones a toda hora sobre todos. Y a los 5 minutos unos están llenos y los otros están en nada. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? No es que Diosito lindo que estas cosas las hiciste muy mal y que repartiste muy mal la plata. No, lo que pasa es que hay unos muy de malas para recibir las bendiciones, no solo de malas para pensar. No, usted y yo tenemos que venir a aprender a recibir las bendiciones. ¿Quiere aprender a recibir las bendiciones? Por eso, ¿de quién vamos a aprender? Del que sabe. ¿Quiénes saben? Por ejemplo, Abraham y la Virgen María. Por eso le decía, no piense que son como simple ideas por allá abstractas religiosas. No, si esto se lo fueran a vender, si esto lo cogieran los mercachifes del mercadotecnia y entonces organizaran un seminario por ahí en el hotel más costoso a tantos millones de pesos para enseñarle a hacer plata, ahí sí venían atentos a ver qué iba a hacer tal cosa, para que le dijeran esto o aquello, a que les digan ahí,
puras tonterías, en vez de recibir la bendición verdadera y aprender a recibir las grandes bendiciones. Si no me cree, mire el pueblo de Israel cómo se ha dejado bendecir a lo largo de toda la historia. Es el pueblo antiguo, el único pueblo antiguo que todavía sobrevive. Tiene más de 5.000 años. El único pueblo antiguo. No piense ni en los sumerios, ni piense en los babilonios, ni piense en los egipcios. Cuando uno va ahora a conocer esos pueblos, son totalmente distintos. Totalmente distintos. Viven de las ruinas. Permítanme un ejemplo. Entonces, usted va a Egipto, y no es que ellos sean los egipcios antiguos, no, es una cosa totalmente distinta. Como nosotros no somos los aburráes, como nosotros no somos los mayas, como nosotros no somos los toltecas, como nosotros, no, somos toda una combinación ya después muy posterior. Por ejemplo, los egipcios no viven sino de ruinas, de mostrar las ruinas allá en ese arenero. Y así todos los otros antiguos, no, todos esos pueblos antiguos desaparecieron. El único pueblo antiguo con 5.000 años que todavía sobrevive como pueblo, como cultura, como nación, con los pros y los contras que tiene, que los tiene bastantes, es el pueblo de Israel. Y hay una cantidad de clavecitas, de claves, de cosas que la humanidad tendría que aprender. Una de ellas es, déjate bendecir, hombre, déjate bendecir. Uno tiene que aprender a dejarse bendecir. Vuelvo pues donde Abraham, que se me acaban las 3 horas que me dieron hoy. Mire, Génesis capítulo 12, vamos para el Génesis. Génesis capítulo 12. Yahvé, Dios, dijo a Abraham. Fíjese, es el Señor el que toma la iniciativa. Voy rapidito, me da el favor y respire profundo. Respire profundo. Que necesito que usted se pille hoy cómo recibir bendiciones, ya que sabe que usted es heredero de la bendición en Cristo. Amén. Necesito que se pille. Tenga conciencia de que es Dios el que toma la iniciativa. Yahvé dijo, es el Señor el que toma la iniciativa. No tenga miedo. Él es el que nos ha escogido, Él es el que quiere trabajar en usted, aunque de amarillo esté dormido. Entonces, tenga en cuenta que este es el día, este es el año, este es el tiempo que el Señor quiere hacer por usted y para usted. Ya quiere hacer para usted, Él lo quiere bendecir en este año, amén. Él toma la iniciativa. Ahora, dije, Yahvé dijo a Abraham, pero al fin es Abraham o es Abraham, cuénteme. Abraham era antes de, ¿me entiende, señorita? Perdón, señora. Antes de usted era señorita. Entonces, una cosa era antes de la bendición y otra cosa es ahora en su título de señora y reina. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? Pues bueno, fíjese, entonces, Abraham era antes de. Cuando yo los veo a ustedes, los veo antes de. ¿Por qué? Ave María, qué pintica. Pero apenas el Señor pase por su vida, entonces ese Abraham se va a convertir en Don Abraham. Un momentico. El patriarca Abraham. Es más, me hace el favor y le dígale de nuevo el nombre suyo a la persona que tiene a su lado. Dígale el nombre que quizás no lo conoce o se le olvidó. Recuérdele su nombre. Ahora, como el Señor... A ver, necesito alguna voluntaria. No, el suyo, a ver, alguna voluntaria. Aquí que está más cerquita. Ana Milena. Ojo, no es la señorita Ana Milena. ¿Cierto, Diego? Es la señora Ana Milena. Pero no solo es la señora Ana Milena. De ahora en adelante, como quiera que Dios ha tomado la iniciativa, se va a llamar la princesa Ana Milena. Y el príncipe, a ver, me haga el favor y salude, a ver, ahora reconozca que está a su lado. La princesa y el príncipe, ¿qué? A ver, salúdense. No son pues coherederos,
No son pues coherederos de Cristo. No han pagado Cristo el precio de la redención por ustedes. Y no es simplemente cuestión de títulos nobiliarios de por allá, sino, mire, es que usted no se ha dado cuenta que somos no de sangre azul, somos de sangre del Rey, comprados a precio de la sangre de el Rey, de Cristo. Que lo que corre por mis venas no es simplemente la mezcla de los mayas, aburradas, españoles, dejé así, sino que lo que corre por mis venas, el Espíritu de Dios que ha venido como expresión del amor, de la sangre de Cristo en la que he sido bautizado, es la que corre por nuestras venas. ¿Acaso no hicimos pues la prueba de ADN y el Espíritu de Dios se une a mi espíritu y me da testimonio de que soy hijo de Dios? Pues bien, bueno, príncipes, princesas, después de la actuación de Dios, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Mire, usted tiene que aprender a dejar la bobada. ¿Qué es lo que va a dejar? La bobada. Nada. Deje su tierra, su patria, la casa de su padre. Deje lo pasado, ¿me entiende, don Abraham? Para que comience a ser el patriarca Abraham. ¿Por qué hay que dejarlo? En esto tendríamos mucho que profundizar. Hay que dejarlo porque es que el papá de Abraham era politeísta e idólatra. Era un idólatra. Idólatra es el hermano gemelo del idiota. En fin, en todo caso, el vivir uno sin sentido, el no saber uno para qué es la vida, el vivir uno en medio de ídolos, y el pensar que esos ídolos son la tierra de uno, la familia de uno, lo que lo protege a uno, lo que le da la honra, lo que le da la fama, lo que le da la vida, eso es lo que llama ser idiota. ¿Entendido? Eso es. Y no darse cuenta que todo esto lo que es don de mi Padre, don del Padre, expresión del amor de Dios. Si yo sigo creyendo que yo vivo es por mi plata, por la riqueza, que eso es lo que me da la salud, que eso es lo que me da la vida plena, que eso es lo que me da la felicidad y todo eso, uno discretamente les dice, eso es idolatría. Pero de la idolatría a la idiotez, deje así. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Déjelo atrás. Por eso el Señor le dije, deja tu tierra, tu patria, tu parentela, la casa de tus padres. ¿Cómo así? Esas falsas seguridades que tú tienes, porque es que tú eres mucho más que eso. Estás entonces en esa imagen más preciosista y más poética, hombre, para que no sea tan burdo. Dígales que son la mariposa saliendo allá de esa crisálida, de esa oruga, y que van a dejar esa mala pinta para empezar a levantar el vuelo. Bueno, pónganla como le entiendan. Pero lo cierto es que eso nacido de la carne, de lo que usted no fue culpable, porque mírele la cara, él no es culpable de eso. Mírele la genética, él no es culpable de eso. Eso, nacido de la carne, usted ya no es simplemente eso. ¿Me entiende, don Abraham? Usted a partir de ahora, por la intervención de Dios en Jesucristo, va a ser el patriarca Abraham, mejor dicho, el príncipe Oscar. Hombre, eso suena, está bien, ¿cierto? Uno pasar del condenado al príncipe Oscar. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, deja tu patria, tu tierra, tu parentela y ven a lo que yo te voy a dar. Amén. ¿Alguno de ustedes está dispuesto? Mire, esto es complicado. ¿En qué sentido? Es que uno se apega a sus bobadas. Uno se apega a sus malos hábitos. Y qué difícil es, por ejemplo, que un drogadicto deje su cadena de muerte. Qué difícil es que alguien deje sus cadenas.
Qué difícil es que el ahorcado deje la soga. Pero hay que aprender a dejar. Hay que aprender a dejar. ¿Ah? Hay que aprender a dejar. Porque uno se apega a esas situaciones que lo están llevando a la muerte. Perdónenme que yo sea tan gráfico, pero si con plastilina no entendemos, hay una cantidad de cosas que a uno lo están matando. No lo están matando los vicios, no lo está matando el apego al dinero, no lo está matando sus miedos, no lo está matando sus angustias, no lo está matando aún una cantidad de cosas. Eso es lo que llama pecado. Pecado es lo que lo mata a uno, sobre todo el pecado mortal. Ese sí es mortal, ese lo mata a uno. Por eso lo llaman mortal. ¿Ah? Por eso lo llaman mortal. O sea, el uno separarse de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos propone? Hombre, deje así, no, deje allá. Deje allá esa manera de ser, de vivir y de creer que eso le da la seguridad, que eso no le da la seguridad. Y venga a la tierra que yo le mostraré. Amén. ¿Está dispuesto? Amén. La pedagogía de la vida es muy interesante. Uno aprende a las buenas o a las malas. ¿Me entiende, hijo pródigo? Cuando uno está en el chiquero, lejos de la casa del Padre, lejos de la familia, lejos de la vida y de la realidad, cuando ni siquiera puede alimentarse como un marrano, porque no se la dejan comer las algarrobas, recién a las buenas o a las malas la gente entra en sí, o en lo que quedó de sí, entra en sí y dice, ¿viste? No me fue muy bien, ¿cierto? No me fue muy bien. Me levantaré y volveré. Y de eso se trata, de volver, de volver. Pero les tengo una buena noticia. La buena noticia es que Dios está trabajando en usted, quiere trabajar en usted. Y Dios es mi Padre y no se echa atrás. Y el que me hizo para bendecirme no se echa atrás. Y el amor de Dios no es mezquino. Y las bendiciones que tiene para mí nunca se agotan, aunque las haya malgastado. Óigame bien, el hijo pródigo malgastó la herencia del padre. ¿Será que se le acabó la herencia al padre? No, la herencia del Padre para mí, por Cristo y en Cristo, es inagotable. Deje atrás don Abraham para que comience a ser el patriarca Abraham. Deje atrás usted para que comience a ser el hijo del rey, el príncipe. Y oiga lo que sigue diciendo. Deja pues tu tierra, tu patria, la casa de tu padre, la tierra, y ven a la tierra que yo te mostraré. De ti, oiga, fíjese usted lo que Dios está haciendo y va a hacer en usted. De ti haré una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y tú mismo vas a ser una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Voy apenas a resaltar 2 o 3 cositas por cuestión de tiempo. Mire, hasta el día de hoy, después de prácticamente 4000 años, nosotros hoy recordamos a este personaje, Abraham, el padre de la fe, hasta el día de hoy. Tantos personajes que creyeron ser grandes, poderosos, ricos, emperadores, guerreros, de todo, simplemente son datos perdidos en la historia. Hoy, Abraham puede reclamar que efectivamente nosotros somos hijos de la promesa, hijos de las promesas de Dios. El mismo Mesías es hijo de Abraham. El mismo Mesías y el Hijo de Dios es hijo de Abraham. El mismo Mesías, bendito sea el Señor. Mire, cuando usted se deja bendecir, ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para usted y a través de usted para los suyos. Salía Abraham de noche y como las arenas del desierto y como las estrellas del cielo, veía las estrellas, las fugaces pasar, las otras allá, y todos lo saludaban y él lo saludaba, hijo mío, en la presencia de nosotros. Nos sigue saludando.
uno no entiende cómo es ese proyecto de Dios tan maravilloso a través de uno. Pero lo peor es el drama de que uno pudiera cerrarse a eso. Usted y yo no nos vamos a cerrar a la bendición, por las bendiciones que Dios tiene para usted y a través de usted, para sus hijos. Y con esto termino. Te bendeciré y tú serás una bendición. Todos nosotros estamos aquí, no solo por nosotros. ¿Sabe por qué estamos aquí usted y yo? Por el amor infinito que Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo le tiene a mis hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque en usted y en mí se puede parar la bendición. Y Dios no quiere que se pare la bendición para ellos. Usted muchas veces en medio del cansancio y del calor del día, en medio de los disgustos de la relación de pareja tantas veces desgastada, en medio de un montón de situaciones, entonces usted dice que voy a ir yo por allá, tal cosa y tal otra, y se le alborotan todos sus diablos, todos sus demonios, todos sus instintos. Dice yo que voy a ir por allá, tal cosa y tal otra. Y el problema es que no solo se alborotan los suyos, sino los de la otra. Y entonces comienzan a pelear los diablos de uno con los del otro. Y ya sabe lo que pasa. Pero sabe que el Espíritu de Dios, la genética de Dios en usted, comienza a reclamarlo y lo trae aquí voluntariamente. No solo por usted, sino porque el Espíritu de Dios derramado sobre sus hijas y sobre sus hijos, y el Espíritu de Dios derramado sobre los hijos y las hijas de los que todavía ni siquiera han nacido, los hijos de mis hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de ellos, están clamando ante Dios la bendición que se puede detener en tus manos, Abraham, que se puede detener en tus manos, María, si no aceptas el sí de Dios, de lo que Dios quiere hacer a través tuyo, que se puede detener en mis manos. Y por eso el Espíritu de Dios me urge, y por eso el Espíritu de Dios nos llama. No es por los méritos de uno, no, es porque Dios sabe que cuando me bendice, tantos van a ser bendecidos. Y por eso el sufrimiento y Dios crucificado, porque cuando me cierro, ¿qué dolor hay en? Esto lo aprendió Israel. Israel aprendió que cuando Dios sacó a esa generación de la esclavitud de Egipto, a esa generación de esclavos de Egipto, no solo sacó a sus padres, sino que hasta el día de hoy siguen diciendo, me sacó a mí. Usted encuentra un judío que entienda, y él sabe que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Vos, hace 3000 y pico de años, hace 3200 años, me sacó de la esclavitud de Egipto. Porque si no hubiera sacado a nuestros padres, yo sería, si es que hubiera llegado a ser, hijo de esclavos, esclavo, hijo de esclavo. Si Dios no te saca hoy de tu drogadicción, ¿qué van a hacer tus hijos? Si Dios no te saca hoy de tus miserias, ¿qué van a hacer tus hijos? Unos miserables. Por eso Dios está trabajando en ti. ¿Y qué es lo que te dice? Mire, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú vas a ser el instrumento de bendición para todos los tuyos. Amén. A eso nos reúne el Señor en este tiempo de jubileo, en este tiempo de gracia, en este tiempo de la vida de cada uno de nosotros. Qué urgente es que nos dejemos bendecir. Yo los quiero invitar a que vamos a hacer de este texto oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Necesitamos urgentemente ser bendecidos, tomar conciencia de la bendición pagada a precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo y el Bendito. Una bendición costosa. No hemos sido redimidos ni con oro ni con plata, sino a precio de su sangre preciosa. Ojo con la gracia barata. No hagamos barata la gracia de Dios. Costó y cuesta la vida del Rey, que nos hace hijos.
Hoy mismo, Señor, nos llegamos ante ti un poco más conscientes de la necesidad de tus bendiciones. Bendiciones que son en todo, de todo y con todo, como bendijiste a Abraham. Bendiciones que incluyen lo económico, amén. La prosperidad, amén. La protección, amén. Bendiciones que incluyen la paz, que incluyen la salud. Bendiciones que incluyen sobre todo el ser tus hijos y el llegar un día a contemplarte cara a cara y recibir la vida plena, la vida eterna que tú tienes para mí y para mis hijos y los hijos de mis hijos y todos ellos. Por eso vengo hoy, Señor, a pedir tus bendiciones. Por Cristo, a clamar tus bendiciones. Por Él, con Él y en Él vengo a pedir las bendiciones para mi vida. Señor, ¿cómo me queda de duro dejar mi tierra, mi patria, mi parentela? Esto en que creo que me da la seguridad y que simplemente son las cadenas de mis inseguridades y de mis miserias. ¿Cómo todavía soy tan torpe que creo que al dejar eso voy a perder, en vez de mirarte a ti y ver que voy a ganar, a recibir el don que tú me das para mí y para mis hijos? Hoy te entrego mis cadenas, hoy te entrego mi pecado, hoy te entrego mis temores, mis miedos, hoy te entrego esos condicionamientos psicológicos que me llevan tantas veces a obrar el mal que no quiero obrar y que me lleva a vivir encadenado y a hacer, inclusive con los seres que amo, esparcir el mal entre ellos. Tú me conoces. No vengo a reclamar salario, vengo a pedir don, bendición y regalo, el que tú has ganado para mí en tu cruz, el que tú has ganado para mis hijos en tu cruz, el que tú has ganado para los hijos de mis hijos en tu cruz. Bendíceme, Señor, dígale usted, bendíceme. Bendíceme con la paz, bendíceme con la luz que deshaga tinieblas, bendíceme con la verdad que me libere y rompa ataduras y esclavitudes. Bendíceme con todo tipo de bienes espirituales y materiales en Cristo. Bendíceme como tú que eres el bendito, Baruch, el bendito. Bendíceme, Señor, con todo tipo de bendiciones espirituales y materiales en Cristo, para que pueda yo vivir verdaderamente como tu Hijo y ser instrumento de bendición para los demás. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
necesita más de Sí, Señor, necesitamos de ti. Por eso clamamos a ti, Señor, porque solo tú nos puedes ayudar a conseguir las bendiciones para nosotros, para nuestros hijos. Solo tú, Señor, con la acción de tu Espíritu, puedes transformar este corazón a veces endurecido, este corazón como atrancado en medio de nuestros dolores, angustias o de nuestro pecado. Hoy te pedimos, pues, ayúdanos a dejar ese pasado que nos afecta tanto. Hoy te pedimos, Señor, y por intercesión de María, nuestra Madre, ella que sabe confiar en ti, ella que sabe esperar en ti, ella que creyó aún en medio de los imposibles. Hoy te pedimos, Madre, ora por nosotros y enséñanos a creerle al Señor, a creer en sus bendiciones y a decirle sí como tú. Por eso, Madre, hoy decimos contigo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a tomar asiento un minutico. Buenas noches.